Agradecemos a nuestro Dios el privilegio que nos da. Ya nos hemos gozado en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, y ahora el momento de hablar la palabra. Y les voy a decir que si vamos a primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a leer. Ahí vamos a tomar como base primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 hasta 6. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que están aquí, ya los que han mencionado, sean bienvenidos. Y gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Entonces, primera de Juan, capítulo 3, verso 4 hasta 6. El 4 en realidad nos interesa, pero vamos a leer hasta 6. Dice así, para la honra y gloria del Señor nuestro Dios, dice la palabra en el verso 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y bueno, leo todavía. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Hasta ahí la palabra. Todos los versículos que leímos hablan de pecado. Amén. Vamos a encomendar este tiempo bajo la dirección del Señor. Padre Santo, por favor, háblanos en esta mañana hermosa, Señor. Edifica nuestras almas. Llega a nuestro espíritu, edifica nuestro espíritu. Llega a lo profundo de nuestro ser y haznos, Señor, acércanos con tu palabra hacia ti. Acércanos a ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que lejos esté de mí hablar lo que no debo hablar, sino solamente tu mensaje, tu palabra, Señor. Amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, y hablemos un poco la palabra del Señor. Gracias a Dios que estamos aquí y Dios nos ha guardado. Nos informaba nuestra hermana Lorena hace un momento, nuestra hermana Lorena que está por ahí, no le veo, allá está, que su familia, por la quien oramos hace unos días recientes, que estaba detenida en migración, gracias a Dios ya está libre, le devolvieron, ¿verdad? Y eso nos alegra, gloria a Dios, nos alegramos, hermana Lorena. Eso es un milagro, ¿verdad? Como están las cosas. Después les cuento otra noticia, porque por otro lado estamos mal, porque hay otra persona que recientemente cayó ayer y está en manos de migración. Ayer, un miembro de nuestra iglesia, una persona. Al final les comento. Necesitamos hacer una oración. Bueno, ¿para qué tenerlos así, verdad, hermano? Es cierto, mejor de una vez. Va a estar usted distraído con nuestra hermana Bianca, hermanos. Ayer fue detenida allí por la Thornton, y está detenida en Douglas y está igualmente así. Entonces hoy al final necesitamos orar fuertemente y que sea un milagro de Dios, hermano, como están las cosas. Está detenida ella también en migración. Nuestra hermana Sonia Soriano está allá, ella ha andado en todas las vueltas y hemos estado en contacto con nuestra hermana y sabemos que así están las cosas, pero vamos a orar al final que Dios tenga misericordia. Nuestra hermana estuvo en la vigilia aquí. ¿Cómo estuvo la hermana adorando al Señor? Y de repente ya unas horas después ya está detenida. Bueno, hablemos la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del pecado. Más que todo, siento que es complicado, es un tema bien profundo, largo, grande, extenso, pero no sé, por lo menos vamos a ver algo cómo surgió esto. Miren, hermanos, el pecado. Cuando Dios crea al hombre,
Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, sin pecado. Un hombre estaba bien. Sin embargo, cuando el hombre peca, el pecado entra a la humanidad y el pecado trae dolor, trae muerte, trae tristeza, trae enfermedad, trae sufrimiento, trae soledad, trae temor. Todas esas cosas, la miseria, la pobreza, calamidad, todo entró con el pecado, todo entró allí. Y lamentablemente fue así. Sin embargo, el pecado no comenzó con Adán y Eva. Nosotros a veces nos hacemos la idea que comenzó allí, pero en realidad el pecado no comenzó con Adán y Eva, y de eso es lo que queremos hablar ahora. Sin embargo, menciono que muchas de las veces nosotros pensamos que el pecado son acciones, como por ejemplo fornicar, adulterar, robar, mentir, infidelidad, muchas cosas, acciones que realmente son pecados, es verdad. El pecado se manifiesta con acciones, pero en realidad, hermanos, en realidad, más que todo eso, hay cosas que son reales y no las miramos. Por ejemplo, el pecado también es esas motivaciones que tenemos. Pecado también es deseos, algunos deseos pecaminosos que tenemos, motivaciones que tenemos. ¿Qué nos mueve a? ¿Qué me motiva a hacer esto? Motivaciones. Pecado también son intenciones. Pecado también es egoísmo, pensar solo en mí, solo en mí, solo en mí. Eso es pecado también, el egoísmo. Estoy por decir algo. Pecado es, por ejemplo, querer yo más que otros, y solo yo más que otros y más que otros. Pecado también es dejar de hacer cosas y no cosas buenas y no hacerlas. Saber que algo es bueno, saber que la cabrita, que la oveja de mi hermano, de mi así, está en el hoyo y no colaborar para sacarla. Eso también es pecado, pero pocas veces pensamos en eso. Pecado pensamos nosotros en los actos. Esa es la manera en que conocemos tantas formas de expresarse el pecado, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, pecado va más allá. Deseos, intenciones, motivaciones. Lo que a veces hacemos son expresiones del pecado que está interno y se expresa. A veces no ejecutamos la acción, pero teníamos toda la intención. Pecado. Qué terrible. Este tema es una doctrina de la iglesia que, bueno, esto en términos teológicos, como lo vimos, algunos hermanos saben, esto se mira en los institutos. Esta es una rama de la teología que se le llama amarteología. Como ustedes saben que cada doctrina tiene su término teológico. En el caso del pecado, la amarteología, con H al inicio. De manera que estos son temas bien profundos, bien extensos, sí, pero hermanos, que son importantes estos temas. Quiero que miremos que el pecado no comenzó con Adán, el pecado no comienza con Eva, sino que el pecado va más allá. ¿Cómo comenzó el pecado? No comenzó en la tierra. Comenzó, y lo sabemos, en el cielo. Comienza, hermanos, en el ambiente más perfecto que pueda existir, el cielo. Ahí comenzó el pecado, en el ambiente más perfecto, donde se dice que no hay contaminación, el cielo, donde está Dios. Por eso se cree que el pecado es un misterio, hermanos. Yo pensando en estas cosas del pecado, digo estos días, ¿saben? Nosotros llevamos una naturaleza, nosotros somos como pensemos, como un árbol de mango, un árbol de naranja. ¿Cuál es la naturaleza del árbol de naranja? Miren cómo está el pecado en nosotros. La naturaleza del árbol de naranja lo siembro, y la naturaleza, ¿cuál va a ser que dé el fruto? Naranjas. Qué terrible. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, así como ese árbol es de naranja y esperamos que produzca naranja. Nosotros tenemos una naturaleza que lo que se espera que produzca es pecado.
¿Dónde se soluciona esto? Cuando Cristo viene y produce el nuevo nacimiento. Y cuando da el nuevo nacimiento, el Señor Jesús, a esa naturaleza pecaminosa, esa que por naturaleza solo produce el pecado, viene el Señor e introduce, injerta, pone una nueva naturaleza. Y esta es la naturaleza de Dios. Y ahí tenemos hoy día las dos naturalezas. Todo cristiano tiene la naturaleza pecaminosa y tenemos la naturaleza de Cristo también. Es decir, en nosotros hay dos naturalezas. Una por un lado que produce pecado. Una por un lado que nos inclina, aunque no queramos, nos atrae, nos gusta. Qué terrible como es el pecado. Esa es una naturaleza que llevamos. Pero por otro lado está la naturaleza de Dios, que nos impulsa a producir frutos agradables a Dios. De manera que entre nosotros hay una gran lucha, una gran batalla. Yo pensaba en esto y digo, qué terrible. El apóstol Pablo pensaba en esto. Algunos dicen, ¿será que este hombre de verdad era un creyente convertido? ¿O será que tienen un dilema ahí con Pablo, porque dicen, si era creyente, él no podía decir, el pecado está en mí y deseo el mal, y el mal que no quiero termino haciendo, y muchas cosas por ahí. Pero en realidad, hermano, lo cierto es que hay una lucha horrible. Aunque usted diga que no, aunque usted se considere más santo, no importa, usted tiene una naturaleza pecaminosa todavía y hay una batalla tan terrible. Tan horrible que solamente el sacrificio de Cristo puede auxiliarnos. Solo Cristo puede auxiliarnos. Estar conscientes de esta realidad y entonces venir y auxiliarnos en el sacrificio de Cristo. Es la única manera. Reconocer esto y venir al pie de la cruz y poner al pie de la cruz en el sacrificio de Cristo mis pecados. Por fe, creer que Él me justifica, me limpia el pecado, es la única manera. Hermanos, si no vamos a tener victoria sobre el pecado hasta el día en que el Señor nos haga perfectos. Y eso tiene que ser la muerte primero. Mientras vivamos en esta tierra no vamos a alcanzar la perfección. Hasta que el día que nos muramos, nos vayamos de aquí, el Señor va a ser nuestro espíritu perfecto. Y todavía quedamos con la espera del cuerpo perfecto, el día de la transformación. Y entonces seremos perfectos completamente. Cuerpo glorificado, espíritu perfecto, todo. Gloria al Señor por todas esas promesas. Y eso es lo que esperamos. Pero bueno, mientras tanto tenemos una gran lucha, una gran batalla. Pero veamos rápidamente, ¿cómo comienza el pecado? Bueno, comienza el pecado en el cielo, en un lugar perfecto, como decíamos. Y tremendo, hermanos, porque la manera en que comienza ni siquiera comenzó con los humanos, comenzó con los ángeles. Los ángeles, o hablando del mundo angelical, hablando de los ángeles están, bueno, si hablamos de los ángeles primeramente, diríamos que los ángeles son seres espirituales que, por ejemplo, están, dice la Biblia en el Salmo 8, que están a un nivel más arriba que el hombre. Los ángeles están un poquito más arriba que el hombre. Tienen capacidades un poco más que nosotros. Fueron creados para servir a Dios y gozar de una comunión cercana con Dios. Sí, claro que sí. Servidores de Dios. Fueron creados para servir a Dios. También pueden tomar forma humana. Pueden, a pesar de ser espíritus, pueden tomar forma humana y parecer hombres completamente. Visitaron a Abraham, visitaron a Lot, asistieron a Jesús. Muchas veces hicieron visitaciones, ¿verdad que sí? A la mamá y papá de Manoa, ¿cómo se llamaba? El papá de Sansón. Y cuántas cosas, al papá tantas cosas. Ustedes saben cuánto los ángeles, el ministerio de los ángeles. Pero hermanos, ahí están los ángeles, de los cuales no se esperaba esto. Tienen poder sobrenatural para actuar como mensajeros de Dios y no se esperaba que en ellos apareciera el pecado. Sin embargo, fue en este rango que apareció el pecado. Están los ángeles. Y la razón por la que aparecen es que ellos gozan de dos cosas: voluntad y libertad. Igual que todos nosotros. Los ángeles gozan de voluntad y de libertad. Y el hecho de gozar de libertad, ahí se armó el problema. Ahí se armó el problema, hermano. Aquí viene algo bien fuerte, y es que cuando Dios creó a los ángeles, igual a nosotros, nos crea, hermanos, o Dios crea ángeles libres.
Mire esto, toda criatura inteligente que sale de las manos de Dios, toda criatura inteligente, raciocinio, que sale de las manos de Dios, Dios le dio dos cosas únicas. Y estas son inteligencia y libertad. Inteligencia para discernir lo bueno y lo malo, o lo malo y lo bueno, inteligencia. Dios a todo ser que creó inteligente le dio esas grandes capacidades, inteligencia, y le dio también libertad. Eres inteligente para discernir lo que conviene y lo que no conviene, lo que es malo y lo que es bueno. Pero también tienes contigo la libertad. Tú vas a decidir qué es lo que quieres hacer. Dios no creó máquinas, no creó robots, no creó seres inanimados, sino que Dios crea, hermanos, a seres con capacidad de escoger, ¿verdad? Así es el ser humano, no una máquina. A nosotros, por ejemplo, estoy hablando de los ángeles, pero ahora hablo de nosotros un poquito. A nosotros, los seres humanos, Dios nos hizo seres inteligentes, totalmente. Y Dios espera que usemos nuestra inteligencia, nuestra capacidad de inteligencia para saber escoger, para tener libertad, para que hagamos uso de la libertad que tenemos. Y aquí está nuestro problema, que cuando tenemos libertad, hermano, el ser humano, ni los ángeles no pudieron hasta ese tiempo acá que pecó Satanás, no han podido, no hemos podido lidiar con la libertad. Resulta que cuando nos sentimos con la libertad, la usamos pero para mal. La usamos para mal, aún sabiendo que lo que vamos a hacer no nos conviene, aún sabiendo que lo que está delante de nosotros está malo, aún así decidimos por hacerlo. ¿No es cierto eso? ¿O solo a mí me pasa? A todos nos pasa. Usamos nuestra libertad para mal, pero eso es algo que Dios nos dio a nosotros, inteligencia, pero también libertad, para que supiéramos escoger. Pero siempre el ser humano ha tenido este problema, no ha podido lidiar con esto, ni los ángeles pudieron. Qué tremendo. Cuando uno se halla con la libertad de escoger, ahí es el problema. Entonces, si miramos hasta aquí, lo que vamos viendo es que el problema está en que tenemos libertad. Y el problema es que para que nosotros podamos escoger, servir a Dios, amar a Dios, con voluntad propia, nos era necesaria la libertad. Si no ponía Dios libertad en el ser humano, entonces íbamos a ser máquinas, robots, programados para adorar y servir a Dios, pero no por voluntad propia, no por decisión propia, no porque lo amáramos. Sí, ya programados para eso, programados. Qué terrible, hermanos. ¿Ustedes creen que vamos bien hasta aquí o estará un poco enredado? Bueno, así van las cosas. Voy a volver a Los Ángeles. Dentro de Los Ángeles hay diferentes categorías, lo sabemos. Nosotros hemos visto angeliología y se estudia o se mira todo el mundo de lo invisible, todo el mundo espiritual, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es? Cómo Dios creó este mundo material, pero también en el mundo invisible creó todo lo que, así como hay en lo material, aún hay más en el mundo invisible. Y bueno, hermanos, ese mundo de los ángeles, en ese mundo de los ángeles hay categorías, entre ellos primero están los ángeles, segundo están los arcángeles, y después están los serafines, y después están los querubines. Los querubines. Todos son seres espirituales que están, hermano, al servicio de Dios, a la disposición de Dios, a cumplir lo que Dios quiere que se haga. Cada uno cumple funciones, cumple su rol. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 37, verso 16. Veamos lo que dice Isaías 37, 16. Mire lo que dice. Vamos a hablar un poquito de los querubines, porque Satanás era un querubín. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras, ¿dónde?
entre los querubines. Y dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Pero el punto fuerte que me llama la atención aquí es que Dios habita entre los querubines. Querubines. Los querubines, ya lo vamos a ver enseguida un poquito más, tenían una función especial. Y la función especial que tenían los querubines era que ellos estaban, hermanos, cubriendo con sus alas el arca de Jehová. Aún en el cielo. ¿Sabe usted que lo que a Moisés se le dijo, quiero que construyas un tabernáculo, quiero que lo hagas así, que hagas el santuario acá y que pongas el arca acá, y le vas a hacer 2 querubines acá? Todo eso Dios se lo mostró a Moisés en el monte. Moisés miró todo eso, se le mostró, dice el libro de Hebreos, que eso Dios él se lo mostró a Moisés y vino a hacer una copia de lo celestial, de lo que había en el cielo, donde Dios moraba. Donde Dios moraba estaban los querubines y bueno, vuelvo a decir que los querubines tienen esta función y es de estar muy cerca de Dios, protegiendo el arca del pacto de Dios, cubriéndolo. Se le llama querubines, en otras versiones cubridores, se le llama protectores. Miremos un poquito lo que dice Éxodo 25, versos 19 y 20, lo que les acabo de mencionar, pero en lectura. Éxodo 25, 19 y 20. Dice así, 19. Harás pues, le dijo Dios a Moisés, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines, ¿qué van a hacer? Extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Ahí tenemos Éxodo 25, 19 y 20. Esto iba a estar en el santuario, en el tabernáculo, donde Dios le dijo a Moisés, quiero que lo hagas así, quiero que lo hagas de esta forma. Ahora sí nos vamos nosotros, solo para que veamos la función de los querubines, porque resulta que Satanás, el que introdujo el pecado, era un querubín. Y estamos viendo que el pecado se origina en el cielo y ni siquiera en el rango de un mensajero. Se fue a lo más íntimo de Dios, al círculo más cercano de Dios, a un querubín. El querubín era el que estaba más cercano de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 5, hablando de lo mismo, dice así. Libro de Hebreos capítulo 8, verso 5. Dice que lo que Moisés hizo aquí era una copia de lo celestial, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué dirás el 6? Pero ahora tanto mejor, bueno, ya no. El punto está que lo que Moisés está haciendo allá con los querubines cubriendo el arca, la instrucción que se le dio fue copia de lo que había en el cielo, lo celestial. Con esto lo que quiero describir es la función de los querubines, la función que tenía Satanás. Estaba cercano a Dios, lo más íntimo de Dios. Mire, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, verso 19, van a hablarnos de lo mismo. Cuando Juan tiene la visión y se le abrió y se recorrió el velo, pudo mirar un momento el templo que está en el cielo. El templo de Dios, dice así. Y el templo de Dios, ¿qué pasa? Fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué se veía en el templo? El arca de su pacto. ¿Cuál arca de su pacto? Aquel que en un momento dado Dios le mostró a Moisés y le dijo, así como te muestro que es aquí en el cielo, así quiero que lo hagas en la tierra también. De manera que esa arca está en el templo de Dios. Usted y yo, lo más seguro
es que lo vamos a ver todo eso. Se veía en el templo y hubo relámpagos y voces, truenos y terremotos y grande granizo. Eso ocurre en el séptimo, cuando se realiza uno de los juicios. Hermanos, de manera que aquí tenemos que Satanás, antes de ser Satanás, antes de ser diablo, antes de ser lo que era, él tenía esta función. ¿Cuál función? De estar cercano a Dios, cubriendo lo más privado, lo más íntimo de Dios. ¿Qué había en el arca del pacto que tenía Moisés en lo terrenal? Allí estaba la ley, estaban los 10 mandamientos, ustedes se recuerdan, habían cosas muy preciadas, la vara de Aarón. En la patria celestial, allá en el templo de Dios, donde está el acta, el arca, hermanos, sin duda llegamos a pensar, o se llega a pensar, que allá también tiene que estar lo original, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, que un día es muy probable que todo eso nosotros, si le somos fieles al Señor, lo podamos mirar un día y presenciar. Si Dios, primero Dios, que así sea, hermanos, primero Dios. Debe haber todo eso. Entonces, por favor, haber dicho todo esto, yo lo hice para que veamos cuál era la función de Satanás en el cielo. Es más, no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel. Luzbel, ángel de luz, portador de luz, portador de gloria, protector, querubín. Mire la descripción que la Biblia hace de ese querubín cuando era querubín. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versos 12 al 17, bien conocidas estas porciones. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versos 12 al 17. Mire la descripción que la Biblia hace cuando Satanás, no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel, portador de luz. Dice desde el 12 hasta el 17: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro aquí es la imagen que se utilizó para ilustrar. Mire acá y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello, ¿qué cosa? De la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cómo era Satanás? Ahí lo tenemos, era perfecto, era un ser perfecto. ¿Qué más? En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron, mire qué cosa, preparados para ti. ¿Cuándo? En el día que fue creado Luzbel. Hubo instrumentos que se prepararon. El día que se creó a Satanás, que en ese momento no se llamaba Satanás, hubo todo un arreglo. Hubo instrumentos que se tocaron para celebrar la creación de Luzbel. ¿Qué le parece, hermano? Especial. Y miren lo que sigue. Tú, querubín, no solo querubín, grande, protector, lo que hemos estado diciendo. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué más? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, el último. Se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Te pondré para que miren en ti. Y en segundo libro, en segunda carta de Pedro, ahora que me viene, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 o 6 o 2, ya se me... Por ahí dice que si Dios no perdonó, segunda de Pedro 2:4, gracias hermano, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, y luego menciona a Noé, luego y si pasamos al 6, dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades, pero esto llama la atención, reduciéndolas a ceniza y haciendo una cosa, para que poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí tiene uno una respuesta, que esto podría irnos para otra explicación. ¿Por qué Dios no mató a Satanás? Para ponerlo de ejemplo, hermano. ¿Por qué no acabó con todo eso? Ahí lo ha dejado de ejemplo. Y la Biblia nos dice cuál es el fin de Satanás. Hay muchas cosas por ahí. Pero bueno, el asunto, volvemos a que la descripción de Luzbel, ¿cómo era? Era un querubín, dice, lleno de hermosura, protector, perfecto. Qué tremendo cómo era Luzbel. Qué tremendo. Con esto debo decirle lo siguiente. Para aquel que dice que Dios creó al diablo, ¿qué podríamos decir? ¿Dios creó al diablo? No, no creó Dios al diablo. ¿Alguna vez había pensado usted en eso? Que Dios no creó al diablo. ¿Qué hizo Dios? Dios lo creó un ser perfecto, como lo hemos visto. El diablo se hizo diablo fue porque tenía libertad. Quiso, escogió, decidió, le pareció bien. Dios no creó al diablo, se hizo diablo él. Hermanos, y de esta posición tan elevada, tan bonita como hemos hablado, es que sale el pecado por primera vez. ¿Y cómo fue esto? Le aseguro que usted no lo había pensado. ¿Sabe cómo fue esto? Un espíritu de descontento le entró a él. A Satanás le entró un espíritu, a Luzbel le entró un espíritu de descontento. De descontento. En ese ser perfecto, en ese ser con tanta gloria, con tanto brillo, le entró un espíritu de descontento con Dios. ¿Qué pensó Satanás? ¿Qué pensó Luzbel? Luzbel creía que él merecía una mejor posición. Luzbel creía que él merecía ser admirado, alabado, adorado. ¿Verdad que llama la atención, hermanos? A él le pareció que la posición que tenía era tan elevada, tan única, que él consideró que él merecía más. Y se sintió inconforme, se sintió disgusto con esa posición y decía, yo merezco más, tengo tanta gloria. Algunos se llegan a considerar, porque sabe usted que Satanás era el mejor músico. Se considera, algunos comentaristas llegan a atreverse a pensar que era el director del coro celestial, el que dirigía los coros de alabanza a Dios. De manera que él se creía que merecía más. Por eso Ezequiel 28:16, que acabamos de leer, pero si lo presenta otra vez, nos dice exactamente lo que hizo este ser.
Y si quiere mejor saltémonos, pongamos Isaías 14, que es el otro pasaje paralelo que ya conocemos de memoria. Pero verdad, hermano, que si no se le platica a uno aquí en la palabra de Dios, uno no anda pensando en eso. Aunque son pasajes bien conocidos, pero uno no se detiene a pensar en esto. Isaías 14, verso 12 al 14. ¿Qué dice Isaías 14, 12? Hasta el 14. Cuando este ser está allí, él dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decías, Luzbel? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Mire cuál era el pensamiento de Satanás. Ese era el pensamiento de Luzbel. ¿Cómo estaba él con aquella posición de querubín? Es que no estoy a gusto. Es que yo quiero algo más. Es que yo merezco otra posición, decía. Yo merezco reconocimiento. Yo merezco. No ve tanta gloria que tengo. Yo merezco otra posición, decía. Y nada más y nada menos que quería ser como Dios, hermano. Qué terrible. Semejante al Altísimo. Y ahí es donde pecó Satanás. Y resulta, hermano, que vaya lo que leíamos hoy, primera de Juan capítulo 3, verso 8. Primera de Juan 3 al 8. Y también allá en el libro de Juan capítulo 8 encontramos que Satanás es homicida desde el principio. Por eso se relaciona con Adán y Eva, porque él ocasionó la muerte. Pero que Satanás peca desde el principio. Mire, primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, ¿qué pasa? Peca. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Nadie había pecado, no se conocía el pecado. El pecado no existía en el universo de Dios. Todo era perfecto. Hasta que un querubín lleno de gloria empezó a sentir que merecía más. Y dijo: yo quiero estar a la altura del Altísimo. Porque el diablo peca desde el principio. Él fue el primero. Y también dice el libro de Juan capítulo 8 que él es el homicida desde el principio. Él trajo la muerte a Adán y a Eva. Pero ahí hay un pasaje, pero eso será en otra ocasión. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En él es que tenemos esperanza, en él es que tenemos, pero eso ya iríamos por otro tema. Entonces, hermano, el que peca es Satanás, y lo tremendo de todo es que contagió a la tercera parte de los ángeles que estaban allá rodeando a Dios, adorando, sirviendo a Dios. Los contagió, les hizo pensar lo mismo, les metió esa idea, los engañó, porque él es dice el libro de Juan también, que Satanás es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Él fue el inventor. Y dice que es mentiroso. Él es su naturaleza, mentir, engañar. Y mintió, engañó a la tercera parte de los ángeles, y como resultado, ahí leíamos lo que dijo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Engañó a la tercera parte de los ángeles y se los trajo, y ahí los tiene. Su estrategia es engañar, engañar y engañar. Y resulta que con este pecado allá en el cielo, Dios tuvo que lanzarlo por tierra. Lanzarlo por tierra. Qué terrible. Yo le decía al Señor, porque como es mucho y no tenemos todo, ¿cómo hago para transmitir un mensaje? Porque en realidad lo que estamos viendo, gran parte, es como conocer, tener conocimiento. Lo que estamos haciendo es descubrir cómo se dieron las cosas. Y esto comúnmente se da en los estudios específicos, ¿verdad que sí? Que a veces, aunque no haya una aplicación, pero te llevaste todo el conocimiento de cómo es. Te llevas todo el conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos capacita, nos fortalece, nos hace ver de otra forma todo. Así que hoy, aunque no haya una conclusión con algo que se aplique ahí, llevémonos toda esta información y que quede bien clara en la mente.
Viene Satanás y es lanzado del cielo a la tierra. Y cuando es lanzado del cielo a la tierra, hermanos, Satanás viene, cae a la tierra y él viene de rebelarse contra Dios, de violar las leyes de Dios, de quebrantar las leyes de Dios. Y Satanás llega al huerto, donde está Adán y donde está Eva. Y este Satanás tiene una gran misión, su objetivo, su plan, su estrategia es: a estos dos los voy a arrastrar también. Y se las inventa. Y hermanos, y aplica todo su estrategia. Y dice: a estos dos que son amados por Jehová, el Creador, me los tengo que arrastrar también. Y saben, hermanos, ese objetivo no lo ha dejado. Sigue siendo el mismo. El plan de Satanás sigue siendo, hermanos, su objetivo sigue siendo apartar al ser humano de la voluntad de Dios. Sigue siendo ese el objetivo. Por eso usted y yo, hermanos, no caigamos en esto. Tratemos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, porque el objetivo del diablo es apartarnos de su voluntad. Su objetivo es apartar al ser humano de la voluntad de Dios. El tiempo no me da, pero lo que alcance a hacer en 10 minutos, en 8 minutos, ahí paramos, porque vamos a tomar Santa Cena ahora. Viene a la tierra, llega donde Adán y Eva, y donde está Adán y Eva, comienza un diálogo con la mujer. Un diálogo. Y miren, por favor, si me siguieran el pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 1. Lo primero que hizo Satanás fue emprender una plática con la mujer, Eva. Eso fue lo primero que hizo. Mire lo que hizo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. No es que la serpiente fuera Satanás, hermanos. Él escogió a un animal del campo. Y al escoger un animal del campo, él escogió a alguien que ustedes saben que los animales del campo son bien, conviven con el hombre, ayudan al hombre, son los que colaboran con el hombre. Los animales del campo son domésticos, uno hasta los cuida, bueno, los animales del campo, caballos, bueyes, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso escogió a este ser, animal del campo, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire cómo empieza Satanás. 8 minutos para decir esto. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás aquí? Satanás dijo: le voy a hacer esta pregunta. Quiero conocer, que se suelte, que me platique. Yo quiero saber cuál es el pensamiento que tiene acerca de su Dios. Quiero saber, quiero indagar. Mire la estrategia, mire qué estrategia. La pregunta fue: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No era eso? ¿Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está la carnada. Ahí está la estrategia de Satanás. Bueno, dice el siguiente versículo. Y la mujer, sí, claro, respondió a la serpiente. Y empezó a soltar lo que ella sabía de su creador. A explicarlo y a decir: esto y esto es lo que pasa. No podemos de todo, pero ese que está ahí no podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí entró el diablo. Mire, aquí va la gran mentira diabólica. Verso 4. La astucia, la mentira, el engaño, todo lo maligno que él traía, se había arrastrado a la tercera parte de los ángeles. Pues ¿cómo iban a resistir a estos dos muchachos, a estas dos personas aquí? Entonces la serpiente dijo a la mujer. La mujer está diciendo: no podemos comer y esto, y dice que vamos a morir el día que comamos. No moriréis. Mire con qué seguridad. No es así la cosa. No moriréis. Lo primero que hace: no moriréis. Dios está diciendo: Satanás es un mentiroso. No moriréis. Dios es, miren todo lo que quiso decir. Dios es un controlador. Dios es un tirano. No quiere que ustedes sepan ciertas cosas. Todo esto le está diciendo. Porque miren lo que viene a continuación. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
¿Qué le estaba diciendo Satanás? No es así como te han dicho. Lo que pasa con él es que no quiere que ustedes sepan ciertas cosas. Dios no quiere compartir con ustedes lo que solo Él sabe. No quiere que ustedes lleguen al conocimiento que solo Él tiene. Eso le está diciendo. Y mientras está diciendo todo esto, en la mente de la mujer, ¿qué está pasando? Está trabajando aquello. Está pensando. Igual como llegan las tentaciones hoy día. La única forma, le está diciendo Satanás, de ser libre de esto es que ustedes se independicen. No hagan lo que Él les ha dicho. Háganlo a su manera. La única manera de no ser tan controlada la vida que llevan, independízate, come de ese árbol. Independízate. Y ya Dios no te va a controlar. Eso está diciendo. Le hizo ver Satanás a esta mujer que Dios estaba como, los creó, pero los dejó ahí como, ya les di una orden que cumplan ahí. Le hizo ver como que era poca cosa el desobedecer. Les hace, mire lo que sigue, les hace una promesa, mire. En este caso aquí donde le dice, y vio la mujer que el árbol, no, el 5 todavía, hermano. Sino que sabe Dios que el día que de él, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Mire, esto es una promesa. Van a ser abiertos vuestros ojos. ¿Y qué más? Serán como él, sabiendo el bien y el mal. Esto era un grado de tentación terrible, hermano. Seréis semejantes igual a él. Seréis gloriosos como él. Seréis poderosos como él. ¿Qué hizo Satanás aquí? Les cambió lo que Dios había dicho por algo atractivo. ¿Cómo se los tergiversó? Independícense, hombre. Si se independizan, ustedes van a ser libres. Van a ser como él. Ya no van a llevar una vida controlada. Al contrario, en cuanto dejes de obedecer a Dios, seréis como él. Serán sabios. Van a saber todo como él. Ya no los van a tener controlados así. ¿Qué le parece el grado de tentación y estrategia? Horrible. Horrible. Yo le aseguro que usted y yo ahí caemos también. Caemos también. Porque para ellos fue una curiosidad. ¿Será como dicen? ¿Será como se está diciendo? ¿Verdad? Vamos a descubrir, vamos a ser como él y vamos a ser libres. En la mente de Eva, ¿qué no habrá pensado? ¿Quién lo habrá pensado? Y el verso 6 nos relata lo que ocurrió ya cuando la mujer participa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Allí vino la ruina. Por primera vez Satanás estaba logrando la derrota de otros seres más, en este caso los humanos. Hermano, qué terrible. Allí está la gran tentación estratégica, diabólica, mentirosa. Y hermanos, concluyo diciendo que el plan del diablo es apartarnos. No ha cambiado, hermanos. Es apartarnos a nosotros de la voluntad de Dios. Y lo hace con trampas, con tentaciones, con engaños, ofreciéndonos una vida mejor, ofreciéndonos deleite, ofreciéndonos, no te esforces mucho. ¿Para qué tanto? No necesitas tanto ir a la iglesia, no necesitas tanto involucrarte en esto. Tomala suave, toma una vida de creyente así, light, tranquila, no es para tanto. Y el ser humano tiende a pensar, tiene razón, no es para tanto. Cositas por ahí, hermanos, cositas por ahí. No vamos a hablar más, pero esta misma tentación que lleva miles de años, hermanos, miles de años, sigue siendo la misma táctica del diablo, el mismo plan. Y tiene también el mismo objetivo. La táctica es lo mismo, ataca por los 5 sentidos, en este caso a la mujer. Le habló al oído, le hizo codiciar con los ojos y tocó sus deseos también, su vanagloria, como lo dice Juan. Vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y, no, ¿cómo es? ¿Quién me ayuda, hermano? Cuando dice Juan, los 3 enemigos que nadie me puede ayudar.
El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Los ojos, la carne y el mundo. Lo mismo, hermano, aquí sigue con nosotros. Así que miren, yo concluyo diciendo, hermanos, tengamos cuidado. Satanás viene, él fue el originador del pecado. Y miren lo que le he dicho, rápidamente se lo he dicho. Hemos omitido varias cosas, pero esa es la línea principal. Y se ha venido y sigue hoy trabajando como trabajó con Adán y con Eva, para apartarnos de la voluntad de Dios, hacerlos quebrantar la ley, irse y tomar sus propios caminos, sus propias decisiones. Lo sigue tratando con nosotros, lo sigue intentando con el ser humano, apartando al ser humano hoy día con los deportes, con el entretenimiento, con las políticas, hasta en la salud se ha metido. ¿En qué no se ha metido, hermano? En todo. Y el objetivo es el mismo: desviar al hombre de la voluntad de Dios, desviarlo. Y debo decirle, hermano, que la Biblia dice que el infierno, que el lago de fuego no fue hecho para el ser humano. Igual, así como Dios no hizo al diablo, no lo creó al diablo, no lo hizo diablo, sino que lo hizo un ser perfecto, lleno de gloria y de luz. Pero él quiso hacerse diablo. Lo mismito ocurre con aquel pecador que hoy día se va a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque el infierno no fue hecho para el ser humano. Dice Mateo capítulo 25, verso 41, me parece que es, donde dice que el día el infierno, el lago de fuego fue hecho, preparado para, Mateo 25, 41, si eso es así. Dice que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El lugar de tormento no fue hecho para el ser humano, fue creado específicamente para Satanás y los ángeles que se rebelaron. El ser humano, es decir, ese lugar no fue hecho para el ser humano. Y los que se vayan a ese lugar se van a ir por hacernos nosotros seguidores del diablo. Y a donde a él le toque, ahí también le va a tocar. Por eso, hermanos, lo más inteligente es apegarnos a la palabra de Dios. Aunque nos venga con lo que venga, apeguémonos a la palabra de Dios, porque eso es lo más inteligente, apegarnos a la palabra de Dios. Y así, hermanos, vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Bueno, ahí está, hermano, así se originó este asunto del pecado. ¿Cree que se entendió lo que se dijo? Allí tenemos a Luzbel como era. Hoy vamos a darle gracias. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ya hemos hablado estos minutos. Gracias por lo que se explicó, lo que se habló. Vemos que el pecado se originó en el cielo y cómo ha venido esta cadena, Señor. Y hoy tenemos bien claro cómo Satanás no era Satanás. Antes era ese ser perfecto. Y vemos también que su estrategia sigue siendo la misma: apartar al ser humano de tu voluntad, desviarlo de lo correcto. Señor, tenga misericordia. Ayúdenos a la iglesia, al pueblo, los que estamos aquí, Señor, que nos apartemos, que pongamos atención a tu palabra, que reconozcamos, Señor, que estamos mal, que necesitamos humillarnos, volvernos a ti, Señor, que necesitamos apegarnos a la línea de tu palabra, Señor, y decirle no a cuanta tentación y cuantas cosas el enemigo nos ofrece. Que tu palabra quede penetrada en nuestros corazones. Gracias por tu tiempo para nosotros, Señor. Ahora pasaremos a lo que es la Santa Cena. Amén y amén.